Dice, la reacción del gas nitrógeno y del gas hidrógeno nos produce el amoníaco. Bueno, nos dice que es exotérmica, por lo tanto, cuando se añade calor respecto al valor de la constante de equilibrio, se puede afirmar que, entonces, es lo que nos está diciendo, ¿no? Que en ese caso, cuando se añade calor con respecto al valor de la constante de equilibrio, o sea, si yo le añado calor, obviamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy variando, ¿qué cosa, profesor? La temperatura, obviamente. ¿Te das cuenta? Muy bien, entonces vamos a ver qué es lo que está sucediendo en este caso. No estamos modificando otro aspecto más, por si acaso, solamente estamos añadiendo calor, entonces, ya, y vamos a ver cómo es que sugiere esta respuesta a este problema. A ver, la ecuación química en equilibrio vendría a ser esta. Gas nitrógeno combinado con el gas hidrógeno, esto de acá te dará la reacción en equilibrio. Muy bien, ahí tal y como lo estás observando tú ahí. Entonces, esta reacción en equilibrio obviamente producirá el amoníaco, NH3, en estado gaseoso, obviamente. ¿Ya te diste cuenta de eso? Claro que sí. Muy bien, profesor. Entonces, ¿qué más podríamos decir acá? Bueno, la reacción es del tipo exotérmico, o sea, quiere decir que acá obviamente se va a expulsar calor. Perfecto. Entonces, profe, pero acá dice que al equilibrio yo le voy a añadir calor con respecto al valor. O sea, yo a esta reacción yo le voy a añadir calor. Si yo le añado calor, obviamente, ¿qué va a pasar? Como toda reacción, debe aumentar la temperatura. Si yo le doy calor, la temperatura aumenta. Entonces decimos, al añadir calor, como consecuencia tenemos que aumenta la temperatura. Muy bien. Entonces, si aumenta la temperatura, de acuerdo al principio de Le Chatelier, nos dice que cada vez que tú aumentas la temperatura en una reacción química, entonces el equilibrio se desplazará hacia la izquierda. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo ahí? Claro, y eso se debe a que para que se compense, obviamente, este equilibrio tiene que desplazarse hacia allá. Digamos entonces, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. El equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Y a la hora de desplazarse hacia la izquierda, ¿qué pasa, profesor? Obviamente estos reactantes van a ganar y van a aumentar en concentración. Ahí, o sea, decimos, aumenta la concentración de reactantes. Y como obviamente se ve desplazado hacia allá, obviamente acá va a haber menor cantidad, o sea que el producto disminuye. Disminuye la concentración del producto. Muy bien. ¿Y qué pasará entonces con la constante de equilibrio? Porque acá nos dice, ¿no? ¿Y qué pasa con la constante de equilibrio?
Bueno, en primer lugar, déjame decirte que la constante de equilibrio, K sub C, la constante de equilibrio, se determina de esta manera. Como la concentración de los productos, que en este caso es NH3, producto, sobre la concentración de los reactantes, que vendría a ser N2 y H2. Claro. Pero esto obviamente elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico, ¿no? ¿Cómo es eso, profe? No, lo que pasa es que cuando tú balanceaste la ecuación, acá debes haber puesto 3 y acá 2. Entonces, cada uno se eleva a ese coeficiente estequiométrico, o sea, NH3 al cuadrado y el H2 al cubo. Bueno, así es. ¿Te das cuenta? Así es, sí. Muy bien, pero yo me doy cuenta que de acuerdo a la ley de Le Chatelier, el producto va a disminuir, ¿no? Porque habíamos dicho que esta concentración disminuye. O sea, lo de arriba, el numerador se hace más pequeño. Y los reactantes aumentan en concentración, o sea que esto aumenta. Entonces, si lo de arriba disminuye y lo de abajo aumenta, es obvio y conciso que la constante de equilibrio recontra disminuye, pues, ¿no? Disminuye. Obvio microbio. Así de sencillo y fácil. Entonces, esta es la conclusión que sacamos al añadir calor nada más a esta reacción exotérmica. ¿Te das cuenta? Entonces veamos acá, dice, aumenta la constante de equilibrio al aumentar la temperatura, al elevar la temperatura, no, pues, porque disminuye. Aumenta la constante de equilibrio, no disminuye, o sea, ya pues, al elevar la concentración de los reactantes. Bueno, la concentración de los reactantes sí se eleva, pero la constante de equilibrio no aumenta, pues disminuye, entonces esta también es falsa como todas. Disminuye al elevar la presión. Bueno, acá la presión no tiene nada que ver, caballeros, ¿sí? Déjenme decirle, acá solamente hemos analizado concentraciones de acuerdo a la ley de Le Chatelier. Claro, no pasa nada. Disminuye al elevar la temperatura. A ver, allá aumenta la temperatura y la constante de equilibrio disminuye. Muy bien, esa es la respuesta. La de Dorita, claro que sí. Es independiente de la presión y la temperatura, no te falsas. Así nos hemos dado cuenta que depende de la variación de la temperatura, si aumenta o disminuye, no puede ser esto entonces. La clave, la D de dedito, por supuesto, claro que sí.